Con el mayor gusto, digamos que muy complacidos de compartir este espacio y estas temáticas tan importantes digamos que para la comunidad archivística y para las entidades del sector público y también del sector privado. Bien, voy a iniciar yo. La idea, digamos, o la dinámica que queremos plantear para este seminario web es que podamos conversar entre, pues digamos que las personas que estamos como panelistas en este momento, sobre justamente algo que, digamos que el título propio del evento, digamos que lo transmite, la gestión de información en el sector público. Resulta que, pues digamos que el enfoque que vamos a darle es la gestión de la información basada en documentos. Hay gestión de información basada en datos, basada en procesos, basada en otros, digamos que en otros conceptos diferentes a la de los documentos. Nosotros vamos a basar, digamos que y a enfocar nuestra presentación y nuestro diálogo el día de hoy en la gestión de la información en el sector público, pero la información basada en documentos, o sea, la gestión documental. Y para iniciar, digamos que siempre, digamos que trato de, digamos, de dar a entender o de explicar, digamos, que la relación que tiene la gestión documental dentro de la estructura institucional de las organizaciones. Eh, digamos que como primer elemento, y digamos que como el elemento base sobre el cual sustento este proceso, es que encontramos como primera medida el plan de gobierno. Y siempre digamos que hago esta acotación y es recordar digamos que el discurso de posesión del presidente Juan Manuel Santos cuando habló de cero papel en la administración pública. Y aquí de alguna manera vamos a empezar a conectar digamos que el contenido de este seminario, eh, porque una directiva presidencial, digamos, una frase de discurso de posesión se convierte en una directiva presidencial y obviamente carga o incorpora dentro del plan de gobierno elementos que transforman la manera en que la ciudadanía, en que las empresas, en que las entidades entre sí se relacionan, eh, digamos que a través de la gestión de la información. Entonces, el plan de gobierno como, digamos que jerárquicamente, como el máximo eh, documento de la planeación institucional de las entidades públicas y que afecta, desde luego, la relación de los ciudadanos y la relación empresarial con el Estado. Entonces, el plan de gobierno abarca o digamos que define líneas acerca de las cuales digamos que están enfocados los diferentes elementos de la gestión de la administración pública. Como segundo elemento, en esta, digamos que en esta pirámide de la gestión y de los elementos de la planeación de las entidades públicas, luego vienen los planes sectoriales. Entonces, si hablamos del sector defensa, si hablamos del sector educación, cada uno debe heredar los elementos del plan de gobierno, que hablan de cero papel o que hablan de la facturación electrónica o que hablan de los diferentes elementos de gobierno electrónico, de los diferentes elementos a los que hace, digamos que referencia el plan de gobierno. O sea, debemos heredar elementos desde el plan nacional hasta el plan institucional, el plan estratégico institucional. Y aquí hablamos de la planeación estratégica e incorporamos, desde luego, pues todo lo que el modelo de planeación y gestión, modelo integrado de planeación y gestión, digamos que aborda en términos de los requisitos que tienen las entidades públicas para desarrollar justamente estos procesos de planeación y gestión. Y entonces aquí en el modelo con sus 7 dimensiones, la dimensión número 5, que es la información y comunicación. Digamos que en esta lógica del modelo integrado de planeación y gestión, digamos que conectamos
el modelo integrado con elementos como la política de gestión documental. Y aquí ya empezamos a meternos en, digamos que en las tripas de la gestión documental, ¿cierto? Encontramos dentro de este proceso de la planeación eh, estratégica de la entidad el PINAR como un componente, digamos que puntual de la planeación estratégica institucional, enfocado exclusivamente en lo que voy a hacer en términos de gestión documental y administración de archivos. Entonces, mi plan institucional de archivos me da la línea y me da, digamos que los lineamientos sobre los cuales, sobre las diferentes actividades que debo realizar para, digamos que desarrollar los diferentes planes, programas y proyectos que voy a desarrollar a lo largo de la planeación estratégica de la institución. Adicionalmente, y digamos que bajo la sombrilla de la política de gestión documental, encontramos, y de la política de transparencia institucional, encontramos el programa de gestión documental con sus programas específicos. Y aquí digamos que sí empezamos a conectarnos un poco más con lo referente a la, digamos que a la gestión documental como tal. El PGD eh, digamos que como instrumento archivístico, lo que hace es armonizar todos los sistemas de gestión de las organizaciones, de las entidades, con, o sea, la gestión documental con los demás sistemas de gestión, con el de salud y seguridad en el trabajo, con el de calidad GP1000 y todas sus digamos, variaciones, con el de seguridad de la información y con todos los sistemas con los cuales funcionan las organizaciones del sector público. Entonces el PGD en realidad, y aquí empiezo de alguna manera a dar mi opinión, basada en la experiencia y en el trabajo que se ha adelantado, digamos que durante bastantes años de trabajo en estos temas. Y es que el PGD en realidad es el principal instrumento archivístico porque integra y armoniza, obviamente, como lo mencionaba previamente, la gestión documental con toda la gestión organizacional, con el mapa de procesos, con todos los procesos internos de la organización y con toda la estructura orgánica. Entonces, obviamente, en esa armonización, pues encontramos otro, digamos que otro instrumento de la planeación de la gestión documental, y es el modelo de requisitos. El modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos o el modelo de requisitos para los sistemas de gestión de documentos electrónicos. Digamos que ahorita lo vamos a ver un poco más adelante y más en detalle de cómo de alguna manera pues las entidades simplemente, y digamos que al igual que lo hicieron con las tablas de retención documental en su momento, aplicaron el mini manual, de alguna manera copiaron y pegaron las tablas de retención de otras entidades públicas, de las que primero desarrollaron sus tablas de retención documental, y en el modelo de requisitos de alguna manera fue peor. Ahora digamos que como es obligatorio hacer públicas las tablas de retención documental, pues encontramos que en el modelo de requisitos lo que hicieron las entidades fue heredar el modelo de requisitos que publicó el Archivo General de la Nación, digamos que para orientar de alguna manera este instrumento, digamos que no, cuando se define en el decreto 2609 de 2012, cuando se define la estructura o digamos que los instrumentos archivísticos que hacen parte de este elemento de la planeación, digamos que el modelo de requisitos queda como un gran interrogante. ¿Y cómo es el instrumento? ¿Y cómo está estructurado? ¿Cómo lo defino? Entonces, como el AGN no había sacado un mini manual de modelo de requisitos, publicó un modelo de requisitos genérico, por así decirlo, para que
las entidades públicas se basaran en él para contratar la adquisición de tecnologías y de software de gestión de documentos electrónicos. Desafortunadamente, pues es un modelo, no es, no es de alguna manera un modelo de requisitos definido de manera estandarizada, porque toda entidad debería definir este modelo de requisitos basado en la información que produce, basado en la audiencia que atiende, en la ciudadanía que atiende, en el caso de las entidades públicas. En el caso, digamos, y sin evaluar obviamente las necesidades que tienen estas entidades desde el punto de vista de sus usuarios, de la información que producen, de la preservación, de una cantidad de elementos que también vamos a ver un poco más adelante en esta conversación. Y finalmente, dentro de este componente de planeación de la gestión documental, encontramos, digamos que los otros, otro instrumento o sistema que es el sistema integrado de conservación, dentro del cual digamos que hay elementos que también son vitales desde el punto de vista de la gestión electrónica de documentos. Y son, digamos que los planes de preservación digital a largo plazo. Una un elemento que debería ser una preocupación permanente de los profesionales en la información es la preservación de los documentos electrónicos. Y yo siempre trato de hacer de poner un ejemplo, y es el siguiente: intenten abrir un documento producido a comienzos, digamos que de, a mediados de la década de los 90 del siglo pasado, cuando empezaban, digamos que a incursionar la implementación de tecnologías ofimáticas. Entonces uno habla, por ejemplo, de sus primeros documentos en Office 3.1, Office 3.11, en el sistema operativo Windows 95. Y yo, digamos que siempre hago la invitación de intentar abrir un documento de Office 3.11, si es que aún los preservaron, eh, en un Office de 2019 como el que está, digamos que, vigente. A ver si no pierde elementos de contenido, contexto y estructura este documento para garantizar digamos que su interpretación, ¿cierto? Entonces, el sistema integrado de conservación, digamos que incorpora elementos muy importantes que garantizan este tema. Brian, cuéntame. Gracias, Nico. Sí, no, solamente quería comentar que alineado con todo lo que mencionas, digamos que esta serie de buenas prácticas, como tú lo acabas de comentar, no solamente se trata de un criterio de buenas prácticas, sino que va enfocado a esa camiseta, a la medida que tiene cada una de las entidades y la posibilidad de ir llevando cada una de estas metodologías y buenas prácticas a sus necesidades propias, al contexto interno, a la posible toma de decisiones oportunas y más asertivas en lo largo del tiempo, por supuesto a la disminución de los costes naturales de la operación natural asociada a la gestión de información y la gestión documental. Y a eso, digamos que algo muy reciente es que dentro del plan de austeridad del 2021, emitido por el Gobierno Nacional hace poco en marzo, habilita y casi que le permite a las entidades poder tomar decisiones internas para hacer la usabilidad de herramientas tecnológicas en función de esa política inicial de menos papel, donde hay también una política de casi la prohibición del fotocopiado de información, de impresión de información, y eso nos lleva a que tengamos que tomar oportunamente estas decisiones. Ahora más adelante vamos a tener una intervención un poco más detallada en lo que tiene que ver con el documento electrónico y todas sus características y demás, pero eso nos hace una invitación inicial. Uno, a que definitivamente abarquemos el plano físico donde hay una decisión muy importante que tomar y donde entre más corre el tiempo, más compleja se hace la situación. Y un segundo camino donde tenemos esta oportunidad de tener implementaciones electrónicas, procesos inmaterializados, que realmente nos va a permitir a las compañías
tener decisiones más efectivas, más oportunas, tener el control de nuestros procesos y un poco más alineado con los demás, tener una unificación de criterios desde el punto de vista de la metodología y la forma del hacer. Excelente, sí, señor, correcto. A propósito de eso, digamos que creo que lo pasé un poco por encima, dentro del PGD y entre los programas específicos, digamos que hay uno que específicamente habla sobre la reprografía. Entonces, justamente a propósito de utilizar digitalización en vez de fotocopiado, por ejemplo, está, digamos que, estrechamente relacionado con la función de la reprografía, o sea, de reproducir los documentos que están en papel a formatos digitales para garantizar justamente su preservación, su consulta de acceso y los diferentes criterios que se están adelantando. Entonces, los programas específicos que son el programa de gestión de digamos, los programas específicos que están asociados con la gestión electrónica de los documentos o con la gestión electrónica de la información institucional, que son el programa de gestión de documentos electrónicos, el PGDE, el programa de formas y formularios electrónicos, que lo que busca es estandarizar los datos que se capturan en los diferentes formatos y formularios electrónicos, el formato en el cual se va a capturar, por ejemplo, la fecha, año, mes, día, mes, año, etcétera, etcétera. Perdón. El PGDE establece elementos para la gestión de los documentos en el ámbito electrónico. Y por último, el programa reprografía, PGDE y formas y formularios. Son esos tres, digamos, que están directa y estrechamente relacionados con la gestión de documentos electrónicos. ¿Listo? Entonces, hay otros programas que tienen que ver con otros elementos que podemos, digamos que con seguridad ver en otro evento posterior. Asociado a estos elementos de la gestión institucional y de la planeación de la gestión documental, también encontramos otros instrumentos que están asociados o relacionados con la gestión de la información y son las tablas de control de acceso. Las tablas de control de acceso establecen, digamos que la posibilidad de restringir el acceso a la información en los diferentes momentos del ciclo vital de los documentos. Entonces, en ese orden de ideas, pues las tablas de control de acceso garantizan que nadie, excepto los involucrados en un trámite, accedan a información sobre la cual no tienen, digamos que, injerencia dentro del desarrollo de las acciones y de los procesos. El cuadro de clasificación documental, que no lo vamos a detallar, los bancos terminológicos que permiten estandarizar la manera en que se denominan las series, subseries y tipos documentales dentro de las tablas de retención documental. En la transferencia, las tablas de retención documental y los inventarios documentales, los, la disposición, en el proceso de disposición van las tablas de retención, y aquí se me fue repetido, y en la valoración, las tablas de retención y las tablas de retención documental. Bien, hasta aquí, digamos que recapitulando un poco, encontramos elementos, los elementos que se heredan desde el plan de gobierno hasta cada uno de los instrumentos archivísticos que, digamos, sobre los cuales se sustentan los procesos de la gestión documental. Hay procesos de la gestión documental que desde luego se sustentan en los procedimientos de la gestión documental, del proceso de la gestión documental. Y desde luego, pues ahí al final del ejercicio, un proceso de evaluación y control, que hace parte de la armonización del PGD con los diferentes sistemas
de control y evaluación de la gestión de las entidades. Si no evalúo elementos de la gestión documental dentro de los procesos de auditoría y de control, pues no hago, digamos que no los mejoro. Aquello que no evalúo, finalmente pues no se mejora. Ahora, digamos que muy rápidamente vamos digamos que... Nikos, dame un segundo la palabra. Yo quería comentar Dale, Sergio. y agregar un par de elementos clave. Pues como bien lo mencionó Brian, ahorita en tiempos de austeridad, los temas de digitales, ¿cierto? Permearon las organizaciones más que nunca. Sin embargo, pues no es un asunto reciente. Digamos que desde hace más de 20 años ya contamos con la ley de comercio electrónico, la 527 del 99, que pues es uno de los puntos de partida justamente que lleva a hablar de todo el escenario de documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, autenticidad y demás. Pero más allá de eso también, si quieres, Nikos, puedes regresar un segundo a la Sí, lámina. sí, sí. Eh, en los elementos de planeación, al alinear todo este tema, también hay que incluir el PETIC de cada una de las organizaciones, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Porque digamos que si no lo hacemos, el proceso documental o el proceso documental electrónico empieza a ser cojo en la parte tecnológica y en la parte estratégica de la organización. Asimismo, digamos que también hay que tener en cuenta los compes de transformación digital, el COMPES de Big Data, los COMPES de gobierno digital, que permiten pues justamente y dan los lineamientos de cómo debe cada una de las organizaciones alinear sus estrategias tecnológicas y dentro de esas alineaciones de estrategias tecnológicas obviamente están los componentes de gestión documental en los diferentes instrumentos, en los diferentes planes y programas que se están definiendo y que ya Nikos les comentó. Eso digamos que quería acotar en términos pues muy globales de lo que Nikos complementa o lo que Nikos menciona de la estructura de dónde es que llegamos a hablar de esos temas de gestión documental. Y también pues obviamente un énfasis muy importante que como ustedes lo pueden ver aquí en esta lámina y como lo comentó Nikos, Brian y como lo resalto yo, la gestión documental física o electrónica, digamos que hablo de gestión documental como una sola, indistinto de en qué formato se produzca el documento. La gestión documental es un asunto estratégico y ahí Nikos lo está poniendo justamente en el plan estratégico institucional y yo también lo complemento con el PETIC. Y podemos tener otros planes estratégicos de la organización en los cuales sí o sí va el componente de gestión documental. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que todo lo que se haga en torno a la producción, gestión, preservación, organización de la información y de los documentos está alineado directamente al cumplimiento de un objetivo estratégico de la organización. Cuando se cumple ese objetivo estratégico, voy a cumplir un objetivo del sector y voy a cumplir al final de que todo mi sector cumple un objetivo de gobierno, como lo mencionó Nikos, la política cero papel, ¿cierto? Que es un poco utópico, digamos que hablar de cero papel y pues digamos que no es el escenario, pero digamos que desde lo micro vamos a lo macro y viceversa, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que quiero comentar con esto es, hay que contextualizar toda la estrategia documental dentro de la estrategia corporativa y dentro de los diferentes planes. De lo contrario, pues digamos que deja de tener el impacto que se espera que tenga la gestión documental en las organizaciones. Y es lo que ha pasado mucho. Digamos que cuando vemos el escenario de muchas entidades de gobierno, de muchas entidades públicas y muchas privadas también, se vuelve un proceso de invertir recursos, de invertir esfuerzos. En un ciclo infinito que no genera ningún valor a las organizaciones y que no está llevando al cumplimiento de absolutamente ningún objetivo. Cuando lo enmarcamos dentro de lo estratégico, estoy completamente seguro que el escenario cambia y al cabo de un par de años o de un ciclo de gobierno específico, se van a empezar a cumplir esos objetivos porque lo enmarcamos en lo estratégico y no en lo operativo como normalmente lo venimos haciendo. Correcto, esto sí que es importante. Y es que debemos de pensar la gestión documental desde el plan estratégico, o sea, el plan, digamos que institucional, y no desde el quehacer de la operación de la gestión documental.
O sea, no debemos empezar a planear la foliación, no, tenemos que empezar a planear desde lo más alto para que justamente herede los elementos en las actividades que se desarrollan en lo operacional. Brian, Sí, de acuerdo. Únicamente por agregar, definitivamente, si nos alineamos de forma estratégica y pensamos en el largo plazo, realmente la gestión documental se convierte más en la gestión de información desde la misma creación de nuestros procesos core de negocio. Si nosotros implementamos unas correctas prácticas y lo alineamos con nuestra estrategia corporativa y nuestra estrategia institucional, identificamos que la gestión documental no aparece al final del proceso, cuando voy a archivar la carpeta, cuando voy a buscar si la meto en el cuarto de San Alejo, debajo de las escaleras, porque tristemente ha ocurrido así. Eh, digamos que la invitación importante es a que pensemos en la gestión documental y en la gestión de la información desde el inicio de nuestros procesos, desde la creación de nuestros productos al público, y vamos a identificar cómo podemos ir transformando nuestros procesos de manera directa, pensando en el largo plazo. Desafortunadamente a veces pensamos únicamente en el corto plazo, y las estrategias definitivamente tienen que ser en el largo plazo, definitivamente tienen que tener una connotación tecnológica, y al final del ejercicio la gestión documental nos brinda una oportunidad tan importante, y es la de poder vincular todos nuestros procesos core de negocio, hacerlos más ágiles, más eficientes. Nos va a permitir que nuestros propios clientes y usuarios realmente perciban ese cambio. No es lo mismo hacer un trámite digital que hacer un trámite en una fila de 2 o 3 horas. Digamos que partiendo desde esa misma premisa, la gestión de información y la gestión documental nos permite apalancar todos nuestros procesos core, adicionalmente permitir una mejor experiencia de usuario, y finalmente, si lo vemos en el ejercicio financiero, al final del ejercicio en el largo plazo nos resulta muchísimo más económico si pensamos en una inversión de largo plazo. eso también es muy Sí, y importante. no Claro, solo Sergio. eso, digamos que estaba pensando en lo que acabas de comentar, Brian, y el tema de trámites y servicios que lo había pasado por alto, también es afectado, digamos que utilicemos la palabra afectado como que es tocado por lo que hacemos desde la gestión documental. Básicamente cualquier proceso de la organización, todos los procesos generan evidencias que son registradas en documentos, ¿cierto? Que es información. Todos terminan siendo afectados por la gestión documental. Eso, digamos que no es opcional. Todos generan una evidencia y a partir de ahí tengo que definir un proceso. Y el tema de trámites y servicios, pensándolo, pues digamos que ya en lo siguiente que vamos a ir hablando, el tema digital. La ley antitrámites habla del tema, inclusive en el 2019, no recuerdo, soy un poco malo con los números de normas, en el 2019 salió una nueva versión, una nueva actualización de este tema antitrámites, donde menciona explícitamente que la gestión documental debe hacer parte transversal del proceso de gestión de trámites y servicios a los ciudadanos. El tema de experiencia de usuario, súper clave. Y miren que en eso siempre he tenido la percepción que desde las áreas de gestión documental no nos preocupamos por la experiencia del usuario, nos preocupamos por la operatividad del proceso, y por hacer, digamos, que las carpeticas y las cajas estén bien ordenadas, bien clasificadas y con unos rótulos muy bonitos. Pero ni siquiera en muchos casos, digamos que no es una generalidad, lo he visto, digamos que no tendría una estadística, pero pues sé qué pasa. En muchos casos no medimos la satisfacción del usuario, no medimos si para el usuario esa carpeta o esa caja bien organizada le significa un valor a su proceso, si realmente no le aporta, y pues digamos que tendría que yo buscar una metodología distinta de presentación de esa información. Y otro elemento clave, en los temas económicos. También he visto mucho que no pasa, ¿cierto? No calculamos el beneficio económico de una buena gestión documental. Y ese beneficio económico no es únicamente pensado en el ahorro, en cuánto puedo dejar de invertir, sino también en cuánto puedo recuperar a partir de. El retorno de inversión es una métrica bien importante que siempre, pues, en estos escenarios de charlas, sugiero que se mida en las organizaciones.
Pero pues digamos que si hacemos un ejercicio muy sencillo que alguna vez hice por ahí, y es mirar, por ejemplo, cuántos procesos de SecOp hay de una entidad específica para procesos de valoración, de digitalización, de almacenamiento, de organización, de todos los procesos relacionados con la gestión documental, vamos a encontrar unas cifras bastante generosas y unas cifras que se repiten. Normalmente hay unos ciclos de tiempo en los cuales las mismas empresas vuelven a contratar los mismos servicios de instrumentos, de consultorías, de digitalización, y uno dice, ok, bueno, o sea, no se está capitalizando ese ejercicio, esa operación que se está realizando, y estamos en un ciclo infinito de inversión de dinero que al final de cuentas vamos a ver las organizaciones siguen teniendo sus archivos sin muy buena organización, el servicio al público, la consulta, los tiempos de respuesta no son los mejores. Entonces, no se está apuntando, como lo mencionamos hace un momento, a un tema estratégico, sino a un tema exclusivamente de operatividad. Así es, así es. Y por esa razón, digamos que continuando con digamos que con el hilo de esta conversación, encontramos o digamos que abordamos el cómo. Es decir, cómo formulamos o cómo desarrollamos los instrumentos archivísticos o cómo desarrollamos, digamos que los diferentes elementos del, del proceso. Así, digamos que como buena práctica y no solo nacional, no solo internacional, sino nacional, porque ya está homologada la ISO 15489 en Colombia como NTC, digamos que eh, el objetivo de presentarla en esta presentación, en esta charla, es garantizar de alguna manera que las personas que no la han abordado, pues la conozcan y la estudien. Cuenta con una etapa, digamos que inicial de diagnóstico de 4 etapas, por así decirlo, un diagnóstico que habla de la investigación preliminar, que es entender, eh, digamos que el origen de la entidad o de la institución, el por qué fue creada la institución, cuál es su función y cuál es la lógica con la que trabaja, cómo está estructurada, porque a pesar, por ejemplo, de que las personerías municipales tengan las mismas funciones constitucionales, eh, digamos que a nivel de orgánica y funcionalidad, no, la personería de Medellín no es la misma que la personería de Bogotá desde el punto de vista de la estructura orgánica, a pesar de cumplir con las mismas funciones, sino que internamente tienen definidos diferentes, digamos que su organigrama es totalmente diferente y sus procesos están configurados de manera diferente. Entonces, el análisis de las actividades de la organización es entender cómo funciona la organización, cómo están sus procesos. Y ahí, digamos que conecto con parte de lo que mencionaba Brian, de entender esos procesos core, los procesos, digamos que misionales de las entidades, para poder entendiéndolos, los sistematizo, o sea, los vuelvo un sistema repetible y ahí sí puedo automatizarlos posteriormente en una etapa de implementación de alguna tecnología posterior. Identifico los requisitos y en estos requisitos me conecto con lo que decía Sergio, que habla incluso de la satisfacción del cliente, la satisfacción de la ciudadanía o de los usuarios. Ese es un requisito o debería ser un requisito y es un requisito si entendemos la gestión de la calidad como la satisfacción del cliente a partir del desarrollo de diferentes procesos internos dentro de las entidades. Y también me conecto con lo que decía Brian a partir de el pensar los procesos en función de no solo el cumplimiento normativo, sino también de la eficiencia y de la eficacia del tema. Hay procesos que están pensados en papel y funcionan perfectamente en papel, pero no se pueden automatizar estando pensados en papel. No se pueden convertir, digamos que a través de tecnologías en procesos automatizados a través de BPMs, sino seguirán siendo procesos en papel, pensados en papel, con registros, evidencias que requieren firmas físicas, eh, y de esa manera, digamos que se trastoca, digamos que esta etapa. En la etapa de identificación de requisitos también encontramos los requisitos administrativos, técnicos
y financieros. Entonces encontramos que si no hay un cargo, pues hay que crearlo o hay que llenar una vacante o hay que crear un área responsable de la gestión de la información y la documentación, si no existe. O hay que asignarle las responsabilidades o las funciones a alguna que sí lo haga y contratar el personal idóneo para que esto se cumpla. Y no estoy hablando solamente de los archivistas, sino también, por ejemplo, en el área de tecnología, de las personas responsables del PETIC, como lo mencionaba Sergio, del Plan Estratégico de Tecnologías, el PETI, sino que también, digamos que debemos evaluar pues, que haya una interdisciplinariedad, digamos que completa en los comités que se conforman para la evaluación y la aprobación de los instrumentos archivísticos. ¿Listo? La evaluación de los sistemas existentes, digamos que se enfoca desde la 15489 en las tecnologías a través de las cuales se producen documentos o se gestionan documentos o se preservan documentos. Entonces yo evalúo que mis sistemas de información cumplan con las características que vamos a ver inmediatamente adelante, digamos que con la explicación que nos va a dar Sergio sobre los documentos electrónicos y sus características, y obviamente garantizar que se cumpla los elementos de los sistemas de información a través de los cuales se gestionan los documentos. Entonces, mediante este diagnóstico de estas 4 etapas, pues yo identifico o defino estrategias que consisten en definir políticas, normas, la implementación de buenas prácticas, el diseño de instrumentos, de tecnologías, de procesos, etcétera, etcétera. Una etapa posterior, que es la etapa de diseño del sistema de gestión para los documentos, y una etapa, digamos que siguiente, que es la implementación, ponerlo en práctica, entrenar a los equipos de trabajo, y digamos que generalmente es lo que pasa en las entidades públicas. Hay entidades que no están preparadas o digamos que no le dan continuidad, por ejemplo, a la elaboración de un instrumento tan importante como la establección documental o el cuadro de clasificación documental, porque el personal rota mucho y los procesos de inducción a los cargos y de inducción a los contratistas para el desempeño de sus funciones no incluyen elementos que tienen que ver con la gestión documental. Entonces, cada 4 años o cada vez que se cambia de administración, entonces cambia el personal y pues nunca llegamos a hacer que las políticas y lineamientos sean de aplicación de largo aliento, sino que se quedan en el corto plazo de los contratos de 3 meses, de los contratos de un mes, incluso o menos, en el que los funcionarios, los servidores públicos, pues no tienen la posibilidad de implementar las políticas y lineamientos que tienen que ver con la gestión documental. Y por último, pues la revisión posterior a la implementación, que es una evaluación, digamos que se debe hacer en este ciclo PHBA largo de gestión documental o de la implementación y diseño de instrumentos archivísticos para justamente evaluar si generé impactos, si generé los ahorros financieros, si generé el ahorro en tiempo de los funcionarios, en el tiempo y satisfacción de los ciudadanos cuando doy respuesta a una solicitud o a un trámite, etcétera, etcétera. Si cumplí con lo que prometí o con lo que pensé que iba a cumplir cuando desarrollé mi proyecto de gestión documental. Cualquiera de los instrumentos tiene algún elemento que afecta la estrategia. Entonces, si en la visión de la entidad está decir que ser la más eficiente entidad del sector, entonces eso tiene que conectarse con la gestión documental, porque a través de la gestión documental es que doy respuesta a las solicitudes de la ciudadanía. Entonces aquí sí le doy la palabra a Sergio para que empecemos a hablar de cómo desde los documentos electrónicos pues vamos a lograr este tema. Brian. Sí, Vale, sí, antes de la intervención de Sergio, un aporte muy pequeñito, y es que la metodología no solo nos permite pensar, como lo mencionaban previamente, en solamente pensar en esas buenas prácticas naturales,
sino que también nos permite pensar en negocios más eficientes y responsables. Eso digamos que es el mensaje más profundo de la metodología y es llevarnos a ese buen fomento de los registros, digamos que indistintamente de que sea un registro electrónico o físico, esto nos permite alinear estas buenas prácticas y ahora con la intervención que va a hacer Sergio, definitivamente la invitación más grande es a pensar en tecnología, a pensar en que la tecnología hace parte de nuestro core de negocio, de nuestra naturaleza diaria. Y también la invitación es que a que pensemos en que la gestión documental y la gestión de la información no es solamente un proceso alterno que tal vez nos puede generar gasto, porque en ocasiones ese es como el mensaje que se puede transmitir, sino que realmente la gestión de la información y la gestión documental está más enfocada a que la alineemos con nuestras áreas de tecnología, a que vinculemos a todas las áreas de nuestras entidades a que participen activamente en esta metodología y a que tomemos decisiones tempranas del cambio digital y de la forma que le vamos a ir dando a estos físicos que van quedando por ahí en el rezago, como lo mencionaba hace un momento Sergio. em, y Nikos, definitivamente pensar en un mundo cero papel es muy complejo, pero lo que sí es claro es que el mundo con menos papel es una realidad y que son más los beneficios que nos trae este menos papel que no el gasto general. Ese es como el aporte para darle entrada a Sergio. Totalmente. Listo, sí, ciertamente, ciertamente, Brian, el mundo cero papel todavía hoy, a pesar de todo, sigue siendo muy utópico, ¿cierto? Hay muchos elementos de forma y fondo que hay que resolver, principalmente los temas culturales, por ejemplo, aquí en nuestro país, pues siguen siendo talón de Aquiles. Lamentablemente el apego al papel es todavía muy fuerte. Pero bueno, quería reflexionar un poco sobre esta lámina que está en pantalla y es que la gestión documental no puede ser o no debería ser concebida, porque sí puede, porque ha pasado, no debería ser concebida como un proyecto. Por una razón muy sencilla y es que los proyectos tienen un ciclo finito de tiempo, ¿cierto? Yo inicio mi proyecto, lo planeo, lo ejecuto, lo cierro y me fui, ¿cierto? La gestión documental no. La gestión documental no debería ser concebida como un proyecto porque no para. Y justamente este gráfico que ustedes están viendo en pantalla refleja y confirma eso que les estoy diciendo. Es un ciclo que vuelve e inicia y reinicia tantas veces como sea necesario. Claro, en la medida en la que mi organización tiene una cultura asociada a la gestión documental, de una cultura evolutiva sobre el asunto, pues este ciclo cada vez va a ser más eficiente, más rápido, más natural dentro de la misma evolución de la organización. Pero pues digamos que reflexionando sobre el asunto, pues vemos que el tema de gestión documental normalmente son proyectos y proyectos y proyectos y más proyectos que al final de cuentas, pues sí, resuelven una necesidad puntual en un momento determinado, entonces digamos que ya no tengo mi fondo documental acumulado, sino que ahora tengo un fondo documental organizado con un instrumento archivístico que voy a aplicar para poder depurar, que normalmente no se depura como debería hacerse, eh, y... Y ya, digamos que cierro el ciclo y al cabo de 5 años voy a volver a tener que hacer exactamente lo mismo porque lo planeé y lo pensé como un proyecto y no como una secuencia de actividades que van a entregar un resultado y que vuelven y arrancan para complementar ese resultado, ¿cierto? Eso es supremamente clave. Creo que esa visión de proyectos ha afectado sustancialmente la gestión documental y muchas otras áreas, digamos que el área TIC también lo he visto sustancialmente que también se viene viendo afectada por este tema. Ahora, si embarcamos la gestión documental, como les decía, dentro de la estrategia de transformación digital, por ejemplo, y la estrategia TIC, igual, no debe ser concebida como que hoy implemento un SGDA
implemento firmas electrónicas y firmas digitales y resuelvo una situación puntual hoy, termino mi proyecto, se va mi proveedor, termina la vigencia de mis firmas y vuelvo y arranco. No, tiene que ser un tema continuo, de evolución. Es más, tiene que ser un tema de evolución Evolutivo. completamente. Exactamente, tiene que ser un tema de evolución. Eso implica entonces un tema cultural bien fuerte y es algo que normalmente se habla mucho, digamos que de un tiempo para acá todo el mundo habla de gestión del cambio, de gestión cultural, pero que cuando lo vamos a aplicar lo minimizamos a capacitaciones normalmente, ¿cierto? A sesiones de charlas y capacitaciones en las cuales le explicamos a los usuarios cómo funciona mi gestión documental, cómo funciona el software, cómo puede firmar digitalmente y ya. Y no se genera realmente un proceso de cambio cultural que pues va mucho más a fondo de una capacitación. Digamos que la capacitación es una de las partes o una de las piecitas del proceso de cambio y del proceso de formación cultural. Entonces hay que hacer el ejercicio completo. Obviamente, digamos que pensándolo en ese momento como archivista, yo diría, pues hombre, yo no soy el profesional especializado en temas de cultura y cambio organizacional, entonces hay que levantar la mano y, por ejemplo, alinearnos con las áreas de recursos humanos de las organizaciones o pedir consultoría externa. Hay empresas especializadas en ese tipo de cosas, digamos que con toda una línea metodológica que incluye pues también temas de psicología y demás, que permiten permear la cultura organizacional y cambiarla para, digamos que fortalecer las estrategias de gestión documental y hacer que estos ciclos realmente se cumplan y sea un tema evolutivo pues en el tiempo. De hecho, dentro de la identificación de requisitos, dentro de la propia reglamentación, el decreto 2609 absorbido por el 1080, eh, entre los requisitos también se habla de los requisitos de gestión del cambio. Entonces aquí uno lo que hace es, por ejemplo, evaluar las competencias tecnológicas de la gente. O sea, hay gente que hoy en día todavía no sabe usar el mouse, por ejemplo. O sea, desde el nivel más básico de apropiación tecnológica se deben evaluar las competencias de los equipos de trabajo, no los de gestión documental, sino los equipos de trabajo que están enfrentados día a día con las actividades que están a propósito de la producción de documentos o de la gestión de trámites o de la gestión de evidencias dentro de los propios, digamos que procesos organizacionales. Entonces hay que evaluar todos esos elementos para que a través de ciclos iterativos, pues logremos tener el ideal de personas para la organización preparada, obviamente, para la transformación de los procesos organizacionales y la transformación digital, como lo mencionaba Sergio. Muy interesante. Sí, hay un asunto también sobre el cual se me pasó a charlar antes y es el tema de los requisitos, el modelo de requisitos del que tú hablabas, Nikos, y una reflexión muy válida que hiciste sobre el modelo genérico, ¿cierto? El modelo genérico es un punto de partida, digamos que es supremamente clave acotarlo. Y siempre, pues digamos que lo he dicho en estos escenarios cuando hablamos de gestión electrónica de documentos, uno de los instrumentos más importantes hoy en día es el modelo de requisitos. No, es verdad. Eh, digamos que permite seleccionar de manera objetiva una herramienta de software o varias herramientas de software, porque la gestión documental no se soluciona solo con un SGDA, sino que hay que tener todo un ecosistema tecnológico bien arquitectado para que podamos funcionar correctamente, pero eso lo defino en el modelo de requisitos. Ahí es donde defino en detalle qué necesita mi organización, qué necesita cada usuario, cada área, cada proceso en función de cómo producen, cómo gestionan, cómo acceden, cómo preservan la información. Desafortunadamente es un instrumento que se ha vuelto realmente un copiar y pegar. Y se agregan cositas, ¿sí? Digamos que muchas organizaciones apalancadas en el equipo TIC agregan temas de tecnología muy, muy específicos, temas asociados también, por ejemplo, a la usabilidad, a la disponibilidad del sistema de información, a la accesibilidad y demás, pero en cuanto a los temas funcionales, y lo digo con conocimiento de causa, Ujú. los requisitos se quedan muy cortos, muy, 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 muy cortos. Ahora, si uno mira el modelo de requisitos que tiene el Archivo General de la Nación,
es un modelo de requisitos que de entrada no, no le apunta muy bien a los demás instrumentos, por ejemplo, al mismo PINAR, por ejemplo, al cuadro de clasificación, a las TRD, a los bancos terminológicos, al esquema de metadatos, ¿cierto? Nos quedamos con requisitos muy escuetos, digamos que aislados unos de otros también, que eso es supremamente clave anotarlo. Cuando yo no tengo los requisitos en un modelo entidad-relación, pues voy a generar un sistema que no está conectado entre muchas, digamos que capacidades o módulos. La invitación entonces es, en este caso, siempre prestarle un poco más de atención a estos instrumentos que están pensados en la gestión documental electrónica, porque digamos que es innegable que tengamos que evolucionar a ese modelo de trabajo. Digamos que ya no hay opción. O sea, tenemos que producir y generar y gestionar y consultar documentos electrónicos de manera permanente y tenemos que hacerlo bien. Y para ello, pues vamos a necesitar herramientas de software que me permitan hacerlo y pues para seleccionar esas herramientas necesito mi modelo de requisitos. Igual, el modelo de requisitos, así como todos los demás instrumentos archivísticos, no es un documento estático, es un documento que también va a ir evolucionando en función del cambio y de la evolución del ecosistema tecnológico de la organización. Entonces, digamos que son elementos que hay que tener en cuenta y que hay que contemplar dentro del ejercicio de la gestión documental electrónica. Brian, Sí, yo quisiera aportar algo y hacer énfasis y enmarcar algo muy grande, y es que el modelo de requisitos realmente, si bien es cierto, es un instrumento archivístico, digamos que desde mi óptica, es el instrumento más grande de planeación que tenemos. ¿Por qué? Porque es el instrumento que nos permite formular todos los requisitos y requerimientos funcionales y no funcionales dentro del marco de la gestión de toda nuestra gestión de información, partiendo inicialmente de nuestra gestión administrativa y finalmente llevándolo a nuestra gestión del core de nuestra compañía y de nuestra entidad. Entonces, más allá de que es cierto que es un instrumento archivístico, se convierte en el instrumento más grande de planeación que tenemos y que nos permite integrar todos los demás instrumentos dentro del marco conceptual, y además que adicional a eso nos permite planear a futuro, que era algo que mencionaba hace un momento y en el cual quisiera hacer mucho énfasis, porque definitivamente es la herramienta más poderosa que podemos incluir y agregar dentro de nuestros planes estratégicos, porque nos permite tener una visual 360 de la compañía, de los requerimientos reales, funcionales y no funcionales de lo que esperamos, y finalmente llevarlo a un buen término en un modelo totalmente electrónico. Nos permite integrar los modelos físicos y definitivamente es la herramienta más poderosa de planeación que tenemos al interior. correcto. Entonces arrancamos ahora sí, Cierto, Sergio. cierto es, sí, 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 sí. Vamos avanzando, listo. Bueno, de qué les quería charlar yo hoy? Digamos que vamos, como lo anunció Nicos hace un momento, a ahondar un poco en el concepto de qué es un documento electrónico. No voy a leer lo que dice en pantalla, primera regla mía, pero pues para que lo tengan presente y es una definición muy sencilla, un documento electrónico es cualquier información que produzca. Mediada por un equipo tecnológico, ¿cierto? Un computador, un celular, una tableta, cualquier equipo que produzca información, esa información la voy a registrar en un documento electrónico, ¿cierto? Esa es la primera definición clave que debemos tener en cuenta. ¿Qué es entonces un documento electrónico de archivo? Pues lo mismo que les acabo de comentar, pero con valores para la gestión de la organización, valores primarios y valores secundarios. Es una evidencia del desarrollo de los procesos de una organización. Dale, Nicos, la siguiente, por favor. Entonces, importante, pues como les mencionaba hace un momento, llevamos más de 20 años con una ley que habla de documentos electrónicos, de mensajes de datos, de firmas digitales, de firmas electrónicas, y esta ley introduce un concepto bien importante que no, pues digamos que no lo resalté, pero pues es el concepto de mensaje de datos. Y entonces es súper clave anotar
todos los documentos, por defecto, todos los documentos electrónicos son mensajes de datos, información registrada, creada y registrada en soportes electrónicos. Pero no todos los mensajes de datos son documentos electrónicos de archivo. Entonces recordemos que el apellido de archivo quiere decir que es un documento que adquiere valores para la organización, valores primarios, valores secundarios, ¿cierto? Y al cual le voy a aplicar mis instrumentos archivísticos, principalmente y obviamente mi cuadro de clasificación documental para mapear ese documento dentro de la estructura orgánica y mis tablas de retención documental para poder definir cuánto tiempo lo voy a conservar y qué voy a hacer después de que haya transcurrido ese tiempo. Entonces, clave esos tres conceptos: documento electrónico, mensaje de datos, que termina siendo el equivalente al documento electrónico, y el documento electrónico de archivo, cuando estos dos adquieren valores para la organización. ¿Qué tenemos acá entonces? Hay otro elemento clave. Los documentos electrónicos los vamos a clasificar. Definimos tres tipos de clases de acuerdo a la forma de creación, que en este caso, pues digamos que solo es una, es electrónico, no hay otra opción. El origen, dependiendo del tipo de empresa, si es una empresa privada, una empresa pública, una organización no gubernamental, una entidad sin ánimo de lucro, una persona natural, ¿cierto? De acuerdo a eso, los documentos tienen unas clasificaciones totalmente diferentes. Y el tercer elemento clave, de acuerdo a la forma y al formato. Y entonces aquí viene una reflexión bien importante que también lo he visto y lo digo con conocimiento de causa. Los documentos electrónicos no son únicamente el Word y el PDF que genero en mi organización, ¿cierto? Partimos del hecho de que, como lo dijimos previamente, cualquier información registrada en medios electrónicos es un documento electrónico y puede ser un documento de archivo. Entonces, básicamente cualquier, ¿cierto? Entonces aquí decimos que los ofimáticos de entrada, digamos que esta PPT que estamos proyectando en este momento es un documento electrónico y pudiera ser un documento electrónico de archivo también, dependiendo de las circunstancias. Documentos como por ejemplo una conversación en WhatsApp ya también podemos considerar que es un documento electrónico de archivo. La página web de mi organización es un documento electrónico de archivo, ¿cierto? Mensajes de audios, mensajes de videos. Puntualmente, pues una de las entidades con las que trabajé hace un tiempo tienen una serie documental que son discursos, creo que se llama así, y esos discursos se conservan en papel, bueno, sí, en físico, pero también se conservan en documento ofimático, el Word donde se lee el discurso, el audio en MP3 creo que ya se conserva en otro formato, porque el MP3 ya WAP, tiene unos WAP, en por WAP, la sí, primera. exactamente, y el archivo de video en tiempo real, digamos que de la locución del asunto. Pero también podemos tener archivos de corte cartográfico, geográficos, no sé, ya lo comentamos, mensajes de redes sociales, etcétera, ¿cierto? Digamos que ahí el panorama en los documentos electrónicos en cuanto a forma y formato es en ese momento casi que ilimitado, ¿no? Digamos que muchas posibilidades dependiendo del sistema operativo, dependiendo del software que esté utilizando para producir esos documentos, pues me va a abrir el abanico de poder decir cuáles son esos documentos electrónicos. Entonces la reflexión es, no son solamente los ofimáticos, el Word y el PDF, que es lo que normalmente terminamos guardando en nuestros sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo, sino que cualquier documento que registre el desarrollo de una actividad o una función y que sirva como evidencia para, pues termina siendo un documento electrónico de archivo también. Correcto. Listo, que es justamente lo que estoy comentando acá, ¿cierto? Bases de datos, correos electrónicos, sonoros, textuales, audiovisuales, fotografías, georreferenciados, páginas web, chats. Digamos que el tema de los chats también termina convirtiéndose en un documento electrónico y pudiese ser un documento electrónico de archivo, entre otros. El tema del correo electrónico, si le hacemos un poquito de zoom ahí, siempre he dicho que es complejo, ¿cierto? Y es cierto. Hace 10 años, ahorita estaba recordando justamente, hace 10 años cuando empecé a trabajar en el mundo de los gestores documentales, la organización AIM y uno de sus consultores decía que el correo electrónico iba a desaparecer porque el uso de sistemas SM y sistemas SGDA
o sistemas de colaboración permitía justamente cumplir la misma función que cumple el correo electrónico y es enviar y recibir información interna y externamente. Lamentablemente, creo yo, llevamos más tiempo, esa frase, esa persona la dijo como en el 2007, si no estoy mal, y estamos en 2021 y seguimos usando el correo electrónico tanto a nivel personal como a nivel corporativo. A nivel personal, digamos que es un tema independiente. A nivel corporativo es muy complejo porque la producción de documentos electrónicos por medio de correo electrónico es Desproporcionada. gigantesca. Sí, exactamente. Cada cuenta de correo, cada persona termina siendo un fondo acumulado de correos Exactamente. electrónicos que no se organizan, que normalmente no se, digamos que no se clasifican, no se asocian a los instrumentos archivísticos. Se va la persona, normalmente se descarga el PST o el formato que utilice de correo electrónico y van y lo guardan y si lo necesitan de pronto por allá van y lo recuperan y lo traen y en algún punto de la historia deja de ser Se pierde. útil esa información, pero se pierde, exactamente. Terminan borrando esa información porque no la utilizan. Digamos que el concepto de valoración no lo utilizan, no lo necesitamos, entonces elimine eso al cabo de X o Y tiempo. Entonces, pues digamos que obviamente también la reflexión es el tema de correo electrónico es clave, así como los demás, pero particularmente posición de Sergio Gómez, el correo electrónico hay que prestarle atención porque mucha información, muchas decisiones, mucha evidencia del actuar de las organizaciones se queda en el correo electrónico y no se le presta la atención que se le debería prestar. Claramente, pues digamos que eso implica un ejercicio de análisis, de valoración bien importante. Digamos que aquí el tema de valoración documental cobra una fuerza brutal y obviamente pues digamos que el esfuerzo de hacerlo seguramente es muy grande. O sea, como les digo, cada correo electrónico es un fondo digital acumulado. Entonces pues tendría que hacer un ejercicio de valoración casi que uno a uno. Y también pues digamos que a nivel tecnológico implicaría contar con herramientas que permitan automatizar un poco ese ejercicio de clasificación y de organización. Pues ya existe, esa tecnología ya está Ujú. inventada y realmente el valor que le puede aportar a mi gestión documental es incalculable. Brian. Sí, y quisiera agregar un poco lo que mencionas ahora en la última intervención y es que definitivamente nos encontramos con una cantidad de métodos o de formas y a su vez de modelos de documentos electrónicos, pero una de las invitaciones más grandes o de los objetivos más grandes que tenemos y de esa carta al niño Dios que quisiera uno tener internamente es tener la capacidad de integrar toda esta información, tener la capacidad de recibirla, tener la capacidad de entenderla y en función de eso tomar N cantidad de decisiones. Porque digamos que, como lo mencionaba Sergio y Nicos hace un momento, nos encontramos con una cantidad de documentos y de formas de documentos electrónicos en diferentes canales, diferentes medios, pero al final uno de las grandes incógnitas y de los grandes retos que nos queda es cómo podemos integrar estos mensajes o toda esta información en un solo sistema que nos permita tomar decisiones, que nos permita tener la información a la mano y al alcance para una consulta inmediata, que nos permita tener esa posibilidad de recibir toda esa información y llevarla a una toma de decisión oportuna respecto a toda la cantidad de cosas que nos pueden surgir en el día a día. Entonces, uno de los temas más importantes es tener esa capacidad de integrarlo. Como lo mencionaba Sergio, hoy en día la tecnología ya existe, hay diferentes formas de hacerlo. Pensar a veces en megaproyectos es tan complejo y pensar en eso, solo la cifra ya te empieza a generar un poquito de dolor de cabeza, pero definitivamente hay caminos que nos pueden llevar a victorias tempranas. Podemos ir haciéndolo progresivamente en el tiempo adquiriendo y vinculando tecnologías que nos permitan ir dándole forma a ese camino de la gestión de la información que esperamos y no pensar de entrada en el megaproyecto, sino más bien en metas tempranas que nos permitan ir dándole forma y entrar a ese camino de la transformación. Porque la invitación más grande es cómo voy dándole forma y no permito y no dejo que me quedo en el tiempo
porque entre más me quedo en el tiempo, más grande se hace el problema, más grande se hace ese fondo acumulado electrónico que tenemos y adicionalmente es un exceso del costo porque todos tenemos la misma información en nuestros correos o en nuestros celulares o en diferentes dispositivos y al final la información es de todos y no es de nadie y es lo que tristemente pasa. Y al final lo que queremos todos es que la información sea de todos, de consulta oportuna, que aprovechemos las tecnologías, las herramientas que tenemos en el mercado, las herramientas que podemos encontrar y vincular y que vayamos llevando, como yo lo mencionaba al inicio de la intervención en el seminario, cada entidad tiene una necesidad puntual y el objetivo es aprovechar las tecnologías y las metodologías actuales para ir formando esa camiseta a la medida que nos permite solucionar todos esos inconvenientes y tal vez necesidades que hoy ya son latentes en nuestra organización. Hay algo que quería aportar antes de que continuemos, y es que antes de pensar en la adopción de tecnologías, tenemos que pensar en la transformación de los procesos. Si pensamos los procesos en papel, con firmitas, con campo de firma para algo, o sea, para dejar evidencia de alguna cosa, o muchas firmas, porque hay muchos procesos en los que nadie toma la decisión, pero la toman todos, porque nadie se hace responsable solamente, sino que involucra a otros por si acaso. Si no repensamos los procesos y los sistematizamos, o sea, los volvemos cíclicos, repetitivos y estandarizados, difícilmente vamos a poder automatizarlos o transformarlos digitalmente a partir del uso de las tecnologías. Sí, sí, así es. Yo quería complementar algo ahí y es... Carajo, se me fue el hilo de lo que El iba a hilo. decir. Sí, no, se me fue, definitivamente. Vale, Dale, sí, sigue con lo siguiente y ahorita si me acuerdo vale, lo vale, vuelvo a vale, poner claro que sí. en la mesa. Listo. Importante, esta lámina es muy clave. Cuando hablamos de documentos electrónicos, digamos que hay que pensar en el documento en su integridad, ¿cierto? Y en esa integridad es importante analizar la estructura del documento electrónico. ¿Cómo está configurado, conformado ese documento electrónico? ¿Qué es lo que tiene, ¿cierto? No sé si a alguno de ustedes les pasó cuando pequeño, a mí sí, puntualmente, teníamos el balón y yo rompí el balón para ver qué tenía el balón por dentro. Al final descubrí que realmente era un caucho y aire, pero pues había que hacer el ejercicio de descubrir qué es lo que tiene eso por dentro. En el caso del documento es lo mismo, tenemos que hacerle zoom y entender qué es lo que tiene el documento. Así como en físico sabemos que tenemos la hojita, tenemos el texto, ¿cierto? Y sabemos qué hay. En el caso electrónico, pues digamos que no es tan sencillo como coger algo y abrirlo y a ver qué tiene, sino que pues, digamos que se trata de entender conceptualmente. Inicialmente hay que pensarlo ahí. Bacano, bacano, Eh, bacano. entonces, en este caso, cuando le hacemos zoom, encontramos que el documento está compuesto por una parte física y por una parte lógica, ¿cierto? La parte física corresponde en esencia al software que estoy utilizando para crear el documento. Entonces, como les decía hace un momento, lo típico, los ofimáticos, el Word, el Excel, el PowerPoint, hay gente que crea documentos en Paint, entonces el Paint, no sé, el Office 3.1 que mencionaba Nikos, el Google Docs. Entonces ahora muchos estamos migrando a la nube, entonces utilizamos Google Docs para crear documentos, el Office 365 exactamente lo mismo, o si tengo un software especializado, digamos que hay sistemas de gestión documental u otros sistemas que tienen su propio motor de creación de documentos, que normalmente son ofimáticos o a partir de plantillas. Ese software, esa herramienta que utilice para tipear y crear el documento es el primer elemento de la parte física. Los medios de almacenamiento, pues entiéndase como en dónde voy a guardar ese documento, en dónde va a estar contenido. Y una reflexión o un elemento clave. Siempre decimos, no, la nube. Y la nube pensamos que literalmente está guardado allá en la nube. La nube físicamente está
en el computador de alguien en este país o en otro país, ¿cierto? O sea, al final de cuentas es una torre de computadores, de servidores, de CPUs, donde va y se guarda ese documento. Físicamente existe en alguna parte, ¿cierto? Un disco duro donde va a caer ese documento. Si no, pues seguramente lo tengo en mi computador. Si no, seguramente está en el data center de la compañía. Si no, una mala práctica en una USB que todos los días enchufo y desenchufo y voy creando información y la tengo ahí guardada. Pero ese segundo punto es la otra parte de la estructura del componente físico del documento electrónico y el medio de reproducción, ¿cierto? Entonces, ¿qué herramienta o cómo voy a acceder a consultar ese documento? Pues si tengo una herramienta ofimática, pues el Office mismo me sirve para acceder al documento. Si lo convierto en un PDF, pues digamos que el PDF es muy abierto en casi que con cualquier herramienta, inclusive con un navegador web lo puedo acceder. Depende qué tipo de formato, qué tipo de herramienta utilicé para crearlo y a partir de ello, pues voy a tener una herramienta disponible para consultar y para acceder a ese documento. Y el otro elemento clave, pues, es el formato, que va en función, obviamente, del software de creación, ¿cierto? Entonces hablamos, lo hemos dicho, el punto doc, el punto PDF, el punto TIFF, el punto JPG, el punto lo que sea, que me permite saber qué software necesito para entrar a editar o crear ese documento o consultarlo cuando se requiera. Esos cuatro elementos configuran la parte física de la estructura del documento electrónico, ¿cierto? Ya rompimos el balón y vimos que tiene una partecita física. La otra parte es la parte lógica, ¿cierto? Lo que menos vemos, digamos que lo que termina siendo menos tangible para el usuario final como nosotros. Entonces, el primero, el contenido. Digamos que el contenido sí es un poco más visible y entre comillas tangible, ¿cierto? Puedo ver lo que estoy escribiendo y puedo consultar qué es lo que tengo ahí. ¿Cierto? Clave, me permite, digamos que configurar el mensaje que estoy transmitiendo con el documento electrónico. Otro elemento clave, el firmado y el estampado. Y Nikos acaba de mencionar algo muy clave, ¿no? Muy importante. Es cuando yo hago procesos de transformación o sí, de transformación digital, lo primero que tengo que hacer es digitalizar los procesos. Y en ese digitalizar los procesos, digamos que no voy a tener el documento en papel con el campito aquí de firma, porque la firma digital se configura al final de cuentas como un elemento que no es tan visible para el usuario final, para nosotros, ¿cierto? Es un elemento lógico que está intrínseco o amarrado al documento en una parte que no es tan visible. Desafortunadamente, como les decía, por temas culturales siempre queremos ver al final del documento el garabato, que normalmente en algunos casos es muy bonito, en mi caso es un garabato feo, pero queremos ver el garabato ahí que Sergio Gómez firmó que asistió a esta capacitación, cuando realmente es un tema de, digamos que, de unos y ceros dentro de un documento, ¿cierto? Y otro elemento supremamente clave, y esto es una reflexión bien importante para que las personas que están en este evento se lleven varios mensajes, pero que espero que este sea uno de los más claves. Los metadatos. Sin metadatos no es posible hablar de gestión electrónica de documentos. Fin del comunicado, ¿cierto? ¿Por qué? Y ya lo vamos a ver en un par de láminas más adelante. Los metadatos son uno de los pocos elementos que me permiten garantizar de manera sencilla la fiabilidad, la autenticidad, la integridad, la seguridad incluso y la disponibilidad de los documentos, ¿cierto? Ujú. Es un elemento que es transversal a estas cuatro características de los documentos electrónicos. Entonces, debo pensar siempre cuando hablamos de metadatos en una estructura, en un esquema de metadatos. Siempre he hecho esa crítica, el esquema de metadatos debería ser un instrumento archivístico más importante incluso que las mismas tablas de retención documental de la que tanto hablamos durante más de 25 años en estos escenarios. El esquema de metadatos debería ser en este momento uno de los instrumentos más importantes, por lo que les digo, me permite garantizar que el documento es auténtico, que es íntegro, que es fiable, que es seguro y que está disponible. Y adicional a eso, estoy seguro que todas las personas que están en este evento han escuchado hablar de Big Data, de inteligencia artificial, de analítica de negocios, de inteligencia de negocios, ¿cierto? Que son estrategias, inclusive en este momento ya son estrategias de gobierno que se alimentan, adivinen de qué, de datos y de metadatos que están consagrados en nuestros documentos electrónicos. Si desde el momento de la producción de mis documentos no configuro un esquema de metadatos,
por allá en un par de añitos, cuando utilicemos herramientas de analítica y de inteligencia de negocios, no voy a poder ofrecer insumos suficientes para poder, digamos que, automatizar o mapear de una manera más eficiente las tomas de decisiones y los procesos pues, que estas estrategias implican. Entonces, clave, abrimos el balón del documento electrónico y encontramos que tiene una parte física y que tiene una parte lógica, ¿cierto? Y que esa parte lógica tiene un elemento supremamente clave que son los metadatos. Técnicos. Hay un aporte que quería hacer y que creo que es una frase que ya habíamos utilizado previamente, y es que, eh, y resume de alguna manera lo que acabas de mencionar, y es que sin, o sea, gestión documental electrónica o gestión de documentos electrónicos significa gestión de metadatos. Punto. O sea, así como vemos en la estructura del balón de los documentos electrónicos, sin contenido, no, o sea, sin el cuerpo del documento, no, digamos que ese es un metadato. La tabla de retención documental o los tiempos, la clasificación de un documento es un dato o es un metadato dentro de un sistema, dentro del sistema de gestión documental. Entonces, en ese orden de ideas, si no hay metadatos, no hay gestión de documentos electrónicos. Eso es una, una, una realidad, digamos que significativa y muy Innegable. importante a propósito Sí. de lo que mencionaste como mensaje final o como uno de los mensajes que queremos que se lleve nuestra audiencia el día de hoy. Brian. Vale, sí, yo quisiera aportar también un segundo mensaje parroquial que quisiera que también todos se lleven en la mente, y es que culturalmente, y hago énfasis en el tema del manuscrito que mencionaba Sergio hace un momento, ya hay una burocracia física. No, no podemos esperar a que esa burocracia también se lleve al Electrónico. documento electrónico, ¿sí? Ese mensaje quiero que quede muy claro y hago énfasis en que la burocracia física no es la misma del documento electrónico. Como lo mencionaban, toda esta información y todos estos metadatos vienen intrínsecos dentro del documento. Es una información que no necesitamos ver porque al final lo que a nosotros nos interesa es el contenido del documento que estamos viendo, el mensaje que se está entregando a través de ese documento. Sin embargo, digamos que en el back y de manera alterna, la tecnología nos permite asegurar que los documentos electrónicos tengan, digamos que ese componente jurídico y técnico que lo hace, digamos que y que le permite tener esa connotación del no repudio, digamos que apegados un poco más en el decreto 2364 en los artículos tercero y quinto, eh, apoyados en una entidad certificadora, también podemos asegurar que todos estos documentos que estamos firmando, que estamos gestionando, tienen esa validez jurídica y legal, que es lo que a veces nos preocupa un poco, y que nos dicen, bueno, pero si yo no lo firmé aquí con mi firma fea, bonita o regular, pues ya no es válido. Entonces, tal vez ese mensaje, esa burocracia que tenemos asociada a la cultura que tenemos hoy del físico, no nos permite de pronto tener esa tranquilidad. El mensaje es que hoy tenemos técnicas que nos dan esa tranquilidad, que nos dan digamos que esa seguridad de poder implementar estas tecnologías y que definitivamente nos abren la mente a tener un manejo diferencial de la información que estamos gestionando. Total. Quiero hacer un aviso parroquial y es que por favor nos eh, eh, remitan sus inquietudes a través del chat del webinar, del seminario web, a través del chat de la aplicación. Entonces, para que por favor podamos, digamos que arrancar con la... Ahí me pasé. Con recibiendo las preguntas. Me pasé, ¿qué se me hizo? Ahí, no, un momento, qué pena con ustedes que tuve un lapsus mentis. Esto se fue hacia adelante y no hacia atrás. Se oprimió la barra espaciadora. Listo, acá. Ave María. Ya, aquí, esto. Sí, pues digamos que le acabo de decir a Nicos que avancemos un poco porque las láminas anteriores básicamente lo que hago es profundizar
en la parte de la estructura física y la estructura lógica, pero pues digamos que creo que con la charla y el ejemplo que pusimos queda muy claro. Como les decía y como Nikos recalcó, los metadatos son el elemento clave para garantizar estas características, pero no son el único, ¿cierto? Cuando hablamos de documento electrónico, entonces hay otros elementos, otras herramientas que debemos tener en cuenta para garantizar estas cuatro características, ¿cierto? Que el documento es auténtico, básicamente, ¿qué es lo que dice ser, ¿cierto? Que digamos que no pueda, que pueda evidenciar quién lo creó, quién lo envió, cuándo y cómo, ¿cierto? Que sea íntegro, obviamente que no lo haya modificado en el proceso, ¿cierto? Que sea fiable, que esté completo y sin ninguna alteración y que evidencie el desarrollo de una actividad y un proceso determinado. Y otro supremamente clave, ya voy a decirles también porque me parece supremamente clave, y es la disponibilidad. ¿Por qué me parece clave? Porque he visto en muchos escenarios, inclusive creo que es muy genérico, que hablamos de de gestión documental. Una de las puntas de lanza de la estrategia de gestión documental es que garantice que los documentos estén disponibles, que quien los necesita los puede consultar cuando y donde los necesite, tanto a nivel físico como a nivel electrónico. Pero entonces cuando hablamos de los escenarios de transparencia, aquí me salgo un poquito, vemos que la disponibilidad no es tan cierta, ¿cierto? Que si un usuario interno o un usuario externo solicita un documento y ese usuario tiene todas las credenciales y permisos para, no se le dispone el documento como realmente debería ser. Entonces, de ahí hacia atrás, mi estrategia de gestión documental dejó de tener sentido e impacto, ¿cierto? Para que lo tomemos ahí como reflexión para lo que vayamos a hacer en nuestras organizaciones. Entonces, qué elementos debo tener en cuenta para garantizar el cumplimiento de esas características? El primero, ya les comenté, los metadatos, ¿cierto? Transversal, me permite dar cumplimiento a las características de autenticidad, integridad, de fiabilidad y disponibilidad. Voy a procurar, si nos alcanza el tiempo, los siguientes slides, hablar un poco más de metadatos. Otro elemento clave, las herramientas de auditoría. Normalmente en un sistema de información, cualquier sistema operativo incluso, las herramientas de auditoría son logs, ¿cierto? Registros de quién hizo, qué hizo y cuándo lo hizo y desde dónde lo hizo y por qué lo hizo, ¿cierto? Todo lo que quiera ponerle a los logs de auditoría, los sistemas de información hoy en día lo permiten. Y eso, digamos que me va a permitir evidenciar si un documento fue modificado, si un documento realmente evidencia lo que dice que evidencia y si el documento está o no está disponible y si está disponible, si yo lo puedo consultar o no lo puedo consultar. La firma electrónica y la firma digital, ustedes saben pues que digamos que tienen unas características. Nikos, ahí si me puedes apoyar también un poco con la diferencia de una y otra y el porqué y demás, pero son elementos que van a apuntar directamente a garantizar y a evidenciar que el documento es auténtico e íntegro, ¿cierto? Que fue creado por quien dice que fue creado y enviado por quien dice que fue enviado y que ese documento no se puede alterar o modificar, porque si yo altero o modifico un documento que esté firmado electrónico o digital, se rompen el hash que tiene la firma digital y automáticamente voy a poder saber que no es un documento íntegro y auténtico. No sé si quieres aportar ahí algo, Sí, Nico. correcto. Sí, bien. Las firmas electrónicas, yo siempre digamos que hago el ejemplo con la tarjeta del banco, la tarjeta de débito. Entonces tiene dos elementos de autenticación. Lo que tengo, que es la tarjeta, y la clave, que es lo que sé. Por ejemplo, en el correo es la identificación, el nombre de usuario del correo electrónico y lo que sé que es digamos que la contraseña, ¿cierto? Las firmas digitales, digamos que lo que hacen es adherir al documento electrónico un código alfanumérico que establece, digamos que las características de unicidad, o sea, ese documento es único, que ese documento fue firmado en ese momento y que hasta ese momento, digamos que las características del documento eran estas. El encabezado era este, el remitente era este, o el destinatario era este, el cuerpo del documento era este otro, y al final, ¿quién emite el documento? La firma digital es un
componente electrónico que no se ve, como lo mencionaba un poco Brian y Sergio, que no se ve, pero que se adhiere al documento electrónico, como si yo agregara un folio más a un documento físico, donde estoy garantizando que ese documento es como la autenticación de una notaría. Entonces, la firma digital lo que hace es autenticar que el documento fue creado en ese momento, que fue firmado por X persona y que cumple con las características y que no ha sido alterado hasta ese momento en el que fue emitido el documento. Esas, digamos que son como las dos características. La firma electrónica es, digamos que me autentica mi identidad dentro de un contexto normativo y Juan David, ¿me puedes apoyar en algo, Andrés? Hola, si quieres yo doy un extendido ahí. Dale, Brian, eso, qué bueno. Hay varias, digamos que varios conceptos que son importantes tener presentes y llevar a colación. Las firmas electrónicas, como lo mencionaba hace un momento en la charla, eh, definitivamente es un conjunto de datos que permiten asociar a una transacción o a un mensaje a una persona que tiene un elemento que lo puede, digamos que vincular con ese mensaje de datos. El ejemplo de la tarjeta de débito es de los mejores ejemplos, porque cuando tú vas a hacer un retiro de un efectivo y pones tu clave, tú eres el único que se presupone que conoce esa clave y que puede acceder a esa transacción. Eso ya dentro del análisis o dentro de la metodología se conoce como una firma electrónica. ¿Qué componentes adicionales tenemos para una firma digital? Porque a veces de pronto nos genera un poco de preocupación que esta metodología no sea como tan robusta. Digamos que entramos ya a una segunda parte, es una firma digital, donde aparecen tres actores Un adicionales. tercero de confianza. Y es que tenemos una firma electrónica que es también un mensaje de datos que te asocia como el emisor de un mensaje, pero también tenemos, como lo menciona Sergio, un tercero de confianza, que es un tercero que está acreditado por la ONAC, por la Organización Nacional de Acreditación Colombiana, quien avala a este tercero para emitir generalmente un certificado digital. En ocasiones puede ser un certificado físico como un USB o el más natural que es un certificado electrónico, donde digamos que te asignan un certificado digital y con este certificado puedes firmar N cantidad de documentos, eh, adicional a que es un mensaje que permite generar la autenticidad, te brinda un valor adicional que es ese valor del no repudio, que en ocasiones es un poco difícil de manejar, pero que a través del tercero de confianza que te permite certificar ese mensaje de datos, digamos que te asigna esa connotación adicional que es esa firma digital a través de un certificado digital emitido por una entidad certificada. ¿Qué otros componentes tenemos que de pronto los mencionan un poco más adelante? Tenemos también otros componentes como las estampas cronológicas o las estampas digitales, que adicional a que nos permiten tener un documento electrónico y un documento digital firmado, nos permite tener una longevidad del documento en el tiempo. Y eso es algo muy importante. Las estampas tienen digamos que una participación muy importante y relevante en este proceso, ya que tienen ese componente de longevidad. Si nosotros tenemos algunos documentos que no son de un trámite puntual, sino que queremos de llevar documentos en el largo plazo, las estampas cronológicas y de tiempo definitivamente nos van a permitir que ese documento sea válido en el tiempo, que lo podamos llevar ante cualquier acto administrativo o jurídico y que nos den esa tranquilidad de que lo podemos usar en cualquier momento. Eh, y tal vez una de las preguntas que más surgen es, bueno, ¿y cuál uso? ¿La firma digital o la electrónica? Esa es una de las preguntas que más pueden surgir en el camino. La respuesta es, como le Depende. diría cualquiera, depende. Depende depende del acto que queramos trabajar, depende del proceso que queramos intervenir. Por eso, digamos que es importante tener una asesoría dependiendo del modelo. Podemos trabajar firmas mixtas, claro que sí, pero lo que no puede pasar, y ese es otro mensaje que quiero lanzar hoy, es que
queramos confundir una firma digital con una digitalizada. Eso es algo clave, el firmar en un papel, digitalizarlo y tenerlo ahí disponible, es una práctica que tal vez se volvió muy, digamos que muy activa en el último tiempo por la pandemia, pero no es una práctica positiva, definitivamente es algo que no debe ocurrir, Es un porque una riesgo. firma digitalizada la puede tomar alguien de cualquier documento, te la pueden agarrar de un documento que sea de fácil extracción, y por eso el mensaje es, la firma digitalizada no, nunca, ahí sí, super énfasis. Y dos, dependiendo del modelo que queramos intervenir, podemos trabajar con una firma electrónica o una firma digital, preferiblemente hacerlo con un tercero de confianza, claro que sí, porque nos va a dar mayor tranquilidad de nuestros procesos. Y finalmente, digamos que podemos trabajar cualquier acto o cualquier documento administrativo, jurídico, operativo o de cualquier orden sin ningún inconveniente. Sí, ahí para complementar un poco lo que comenta Brian y Nikos, tanto la firma electrónica como la firma digital, y esto responde un poco la pregunta que acaba de hacer Camilo Andrés Restrepo. Bueno, y realmente todos los elementos que ven aquí en pantalla tienen sustento jurídico, ¿cierto? Digamos que desde la ley 527 del 99 hasta leyes y decretos y ordenanzas más recientes amparan y avalan el uso de firma electrónica, de firma digital, de códigos seguros de verificación, de marcas de agua. Obviamente, digamos que en nuestra línea, todo el tema de metadatos, las técnicas y estrategias de preservación digital que por allá Nicos lo mencionó al principio de la charla. Esto hay que pensarlo no solo en el ahora, sino también en el futuro. Si bien es cierto, es un tema que genera en este momento un gran interrogante. Y justamente el ejemplo que ponía Nicos es clave para eso, el del disquete. Vamos al del disquete o el de acceder a un documento creado en Office 3.1, que fue creado hace que 15, 16, 18 años. Vamos a acceder hoy, es complicado. Y digamos que ese tipo de ejemplos nos generan incertidumbre y es parte, pues digamos que del cambio cultural que hay que buscar apropiar, de que, hombre, esta presentación que estamos compartiendo hoy con ustedes, que tenemos, pues, digamos que en mi casa almacenado localmente, seguro en 5 años o en 10 años no la voy a poder acceder. Y ese interrogante hay que irlo resolviendo con estrategias de preservación digital, ¿cierto? Ya existen mecanismos, ya existen herramientas, ya existen técnicas que permiten justamente buscar que esa información, esos documentos que estamos produciendo hoy en día, estén disponibles al cabo de muchos años. Eh, Hay que hacer, obviamente, digamos que en lo digital, por los temas, la relación de costo-beneficio, hay que hacer un análisis y un ejercicio de valoración muy juicioso para poder determinar bien qué documentos sí vale la pena preservar y qué documentos no vale la pena preservar y sobre los que sí, obviamente, aplicar las técnicas y estrategias que correspondan, porque digamos que en un escenario comparativo y sin ánimo de desanimarlos, la preservación digital puede llegar a ser más costosa que la preservación de los documentos físicos, En porque papel, requiere sí. más herramientas, más monitoreo, más elementos permanentes para poder garantizarla. Entonces, digamos que aquí hay que hacer un ejercicio muy juicioso de valoración para que realmente la relación costo-beneficio sea lo más justa posible. Eh, pues, ¿qué les puedo decir? Digamos que nos queda mucho por conversar. Cierro con una reflexión y con un elemento clave que ya lo comenté previamente, y es el tema de los metadatos. Digamos que más allá de que tengamos documentos en Office, en Word, en un SGDA, en Orfeo, en el sistema que sea, y producidos por la herramienta que los produzca, debemos pensar en un esquema de metadatos. De cara, obviamente, a garantizar estas cuatro características, obviamente agregarle las demás herramientas que necesitemos, pero pues de cara a tener una muy buena gestión documental y sobre todo a garantizar que la información la voy a poder recuperar y acceder en el momento en el que lo necesite. Y también pensaría, y como última reflexión de mi parte, por lo menos en este lado, es pensar mucho en
la disponibilidad y en cómo a partir de una adecuada gestión electrónica de documentos voy a apoyar realmente o hacer efectivo las estrategias de transparencia y acceso a la información, que sea mucho más que simplemente publicar el PGD, las tablas de retención y listado maestros de documentos, inventarios y digamos que estas herramientas que normalmente se publican en la página web, en la sección de transparencia, sino que aprovechemos, digamos que las capacidades que se generan a partir de los metadatos, de esquemas de seguridad y accesibilidad de la información para poder hacer un ejercicio de transparencia activa. Es decir, que de manera proactiva la organización esté publicando la información que se supone que es accesible para el ciudadano. Y eso lo podemos lograr a partir de estas herramientas, digamos que si lo hacemos de una manera muy consciente. Con eso cierro, creo que vamos a dar paso ahorita a la sección de Sí, preguntas. No sé, Nico, si tienes algo más que comentar o No, no, no. Brian. Ya estuvo. Ya vamos a darle paso a las preguntas, porque creo que digamos que la charla estuvo, digamos que nutrida. sí, muchísimas gracias, Nico, Sergio y Brian. ¿Qué les parece entonces? Pues si damos de una vez paso a nuestra sección de preguntas, empezaríamos entonces con una pregunta que nos realiza María Gladys González, quien le pregunta a Brian específicamente qué norma se mencionaba el asunto que él intervino, él la tiene presente, porque nosotros digamos que teníamos muy presente ese momento de la presentación para que él le pudiera dar respuesta en este momento. Entonces, Vale, si quieres, claro que sí. adelante, Brian. La pregunta inicial creo que estaba asociada al plan de austeridad. En lo correspondiente a esta respuesta, el Gobierno Nacional presentó el plan de austeridad del gasto para la vigencia de este año. Este plan adoptó se adoptó en la promulgación del decreto 371/2021, fue construido por el Departamento Administrativo de la Presidencia Ujú. y hace mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con la adopción de tecnologías para la inmaterialización de procesos y las políticas de la no impresión o no fotocopiado. Es para que lo tengan presente, decreto 371 de 2021. Listo, perfecto. Milena Muñoz nos pregunta, eh, nos dice, buenos días. Cuando se refieren al modelo de requisitos, ¿es el MOREC? Bien, ahí digamos que quisiera intervenir un poco. MOREC es un modelo europeo de, digamos que de referencia, es un marco de referencia de buenas prácticas. No es una norma certificable como estándar, es simplemente un modelo a través del cual se recomiendan unas funcionalidades que deben tener los sistemas de gestión de documentos electrónicos. El modelo de requisitos digamos que publicado por el Archivo General de la Nación es un ejercicio de adaptación de alguna manera del MOREC, eh, en el que se incluyen otros elementos y se excluyen algunos elementos del MOREC europeo. Lo que nosotros recomendamos es que todas las empresas definan un modelo de requisitos. El modelo de requisitos, pues es el listado de las cosas que debería o debe tener el software de gestión de documentos basado en las necesidades y obviamente basado en los tipos de información que se van a gestionar a través de ese, digamos que, de las necesidades de la organización. Entonces, esa es, digamos que la recomendación que quisiera yo dar. No sé si Sergio o Brian tengan alguna adicional. Sí, es que he escuchado mucho en el entorno de entidades públicas y colegas al modelo de requisitos, el del AGN, el del Archivo de Bogotá o el propio que define cada entidad, les llaman MOREC. Ujú. En nuestro contexto, MOREC es el estándar europeo que creó el DLM Forum, que justamente digamos que fue el punto de partida para los modelos de requisitos de sistemas de gestión documental. Eh, yo pensaría que siempre, para no confundirnos, hablar de modelo de requisitos, que deberíamos copiarnos, bueno, no tanto copiarnos, sino guiarnos de cosas del MOREC, del estándar europeo, sí, total.
Total, es la mejor opción que tenemos en este momento sobre la mesa porque la versión 2 de Morec y la versión 2010 de Morec establecen un esquema de evaluación que de permite, pues auditoría. digamos que exactamente, de manera objetiva poder definir si mi sistema cumple o no cumple con los requisitos que tengo en la organización. Entonces, deberíamos alinearnos, sería la mejor opción, pero no es la única opción. Digamos que también está la ISO 16175 que establece requisitos funcionales y no funcionales para los sistemas de gestión de documentos electrónicos y la lista Y sede continúa. Digamos electrónica. que exactamente. Cada ISO que se nos ocurra nos va a aportar una lista de requisitos bien importantes que va a alimentar el modelo de requisitos de nuestra organización. Ya De depende, obviamente. Dale. De hecho, la 16175 hace parte del marco de buenas prácticas de MOREC, el modelo europeo. O sea, está incluida dentro de este componente. Y otro número infinito de ISOs y estándares que manejan en el modelo europeo. Listo. Así es, así es. Camilo Camilo Andrés Restrepo Guzmán nos pregunta, nos dice, buenos días, ¿se podría aclarar dentro del marco legal qué respaldo hay en normatividad para dar un manejo digital de los procesos? Muchas gracias. Brian, esa es tuya. Bueno, pues creo que marco legal hay mucho, afortunadamente, ¿no? Si nos enfocamos en el marco legal, podemos arrancar desde la 527 del 99. También la ley 1437-2011 nos aporta un poco, el decreto 2609-2012, el decreto 2364 también de 2012, incluso el acuerdo 003 de 2015 y el decreto 1080-2015 también establece, digamos que ese marco legal y normativo. Pero si quisiéramos concluirlo o sintetizarlo de alguna manera, todo este marco normativo, digamos que el marco legal lo que nos permite es la adopción de mecanismos tecnológicos adecuados para cumplir con el correcto uso del expediente o del documento electrónico. En ese orden de ideas, esta cantidad de normas, y se me pueden quedar muchas, eh, eh, casi que nos avalan uno, a poder tomar la decisión de hacer uso de la tecnología, que es como el paso principal, y dos, a que, segundo, nos dan la tranquilidad de que podemos adoptar metodologías dentro del marco normativo que nos permiten arrancar con modelos totalmente electrónicos. Perfecto. Ángela Ahí, Joana ahí Quinche. Ah, sigues. Dale, Sergio. Perdón, Andrés. No Yo te les preocupes. acabé de compartir al chat el link de la página web del Archivo General de la Nación. Básicamente es sitios.archivogeneral.gov.co/normativa y ahí encuentran el objeto virtual de aprendizaje que creó el AGN, donde está recopilada gran parte de la normatividad que está definida para los documentos electrónicos. Entonces está dividido digamos que ellos lo dividen en documento electrónico, firma digital, interoperabilidad, software de gestión de documentos electrónicos de archivo, y ahí tienen de entrada un paquete de normas bien importantes que les va a permitir sustentar jurídicamente, pues porque hay que, digamos que irnos por esta vía del documento electrónico. Hay algo que dice Arturo Reyes y es que obviamente la política de gobierno digital pues, está ahí conectada, sin duda, que es, digamos, a través de la cual se simplifican los trámites o se pueden transformar de manera electrónica los trámites de cada entidad. Cierto, Listo. cierto, sí, eso está alineado por ahí también. Listo, Ángela Joana Quinche nos comparte la siguiente pregunta. Nos dice, si cuento con un sistema que permite firmar los documentos electrónicamente, pero no son certificadas por terceros, ¿tendría algún problema legal? Como dijo Brian, y Depende. como dije yo, depende. Como dijo Albert Sí, Einstein, depende. sí, Dale, depende. dale, Brian. Depende del acto o digamos que del fin por el cual queremos usar esos documentos. Si bien ahí quisiera como recalcar un poco o irme un poco más atrás, donde lo más importante de un mensaje es que tanto el emisor como el receptor estén de acuerdo en el canal de entrega, ¿sí?
¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque en la actualidad me ha ocurrido a mí en el día a día en que queremos atender una licitación pública y emitimos un documento jurídico con una firma digital, pero el emisor nos dice no, debe ser física. Entonces, a pesar de que es una firma totalmente válida desde el punto de vista técnico y jurídico y emite el mismo mensaje, desafortunadamente el receptor nos obliga a que sea una firma física. Entonces, digamos que dependiendo del modelo, generalmente cuando son modelos de comunicaciones internas, donde todos los interlocutores avalan el mecanismo de firma electrónica, no debería tener ningún inconveniente. Sin embargo, pues aclaro en que depende del modelo, hay que ver la forma en cómo se está emitiendo la firma electrónica, hay que ver el fin de los documentos que están transitando y se están almacenando en el mecanismo, pero digamos que por eso hago énfasis a que tanto el emisor y el receptor deben estar de acuerdo en el canal de comunicación. Si quisiéramos llevarlo a una firma digital, claro, podemos llevarlo a un componente con un tercero de certificación, pero vuelvo e insisto, si el mecanismo está avalado entre las partes, no debería tener inconveniente. Desafortunadamente es un tema un poco más cultural al que tenemos que abocarnos. Lo que es una realidad es que tanto la firma electrónica como la digital nos sirven. Si queremos darle mayor veracidad al proceso, lo apalancamos y digamos que lo reforzamos con un certificado de un tercero de confianza, pero pues digamos que es básicamente el objetivo, depende del modelo, de la forma y de los documentos que transitan sobre estas comunicaciones. No, son usuarios que ya tienen. Sí, recordemos que tanto la firma electrónica como la firma digital pues tienen amparo jurídico, uno, y dos, dentro del cuadrito de características que les compartí, apuntan a las características de autenticidad e integridad. Entonces, digamos que con ese entendido, pues pensaría uno que no hay problema, pero pues como lo dicen Nikos y Brian, depende y hay que hacer el ejercicio de evaluación y valoración. Listo, perfecto. Ya con esta pregunta, que sería la última, digamos que daríamos por finalizar nuestro seminario web. Stephanie Flores nos pregunta, nos dice, buenos días, ¿con solo tener mi información en la nube ya cuenta como archivo digital? Yo creo un poco lo que mencionó Sergio, digamos que a propósito de las características de los documentos electrónicos, el hecho de tenerlos en la nube significa que tienes una copia en un servidor de alguien, de Google o de la empresa en la cual estoy almacenando, Dropbox, la que sea, pero para garantizar la autenticidad debo cumplir con estos elementos, o sea, con con esas características que condicionan no solamente el documento con su metadata que está incluida dentro del mismo documento, sino con documentos que están en el sistema de gestión documental. Muchas veces el hecho de que un documento sea cargado al sistema de gestión documental ya lo hace oficial y pues a partir de ahí se desprenden todas sus características de documento electrónico con el apellido de archivo, del señor de archivo. ¿Listo? Entonces, cuando yo garantizo todo el cumplimiento de esos requisitos, incluida la preservación a largo plazo, estoy hablando de un documento de archivo. Entonces, el hecho de tenerlos en la nube no significa que yo pueda garantizar que es íntegro, que es auténtico, que es fiable, porque muchas veces requiero de un sistema de gestión documental que almacena el hash digamos que el mensaje que identifica el documento para garantizar que este no ha sido alterado o modificado. Necesito una herramienta externa. Sergio, ayúdame ahí con esa. Sí, es que creo que en el slide de concepto donde hablábamos de que es un documento electrónico, quiero complementarlo. No está, estoy seguro, Nicos, que no está. Ahora caigo en cuenta que falta esa parte para próximas presentaciones, y es hablar de la diferencia entre documento electrónico y documento digital, ¿cierto? Digamos que tratando de responder un poco la pregunta de Stephanie. El documento electrónico, ya dijimos, nace electrónico, se gestiona electrónico, muere electrónico, ¿cierto?
indistinto de en dónde lo tenga, puede ser una herramienta local, en la nube, en un software, sigue siendo electrónico. El documento digital, por el contrario, digamos que tratando de equiparar con el concepto de archivo digital que mencionas, el documento digital no nació electrónico, el documento digital nació físico y lo digitalicé para tener una copia digital de ese documento, ¿cierto? Realmente lo que va a tener en el computador es una copia del original. En ese orden de ideas, digamos que procede exactamente el mismo ciclo y las mismas características y los mismos requisitos. Debo garantizar que ese documento digital es auténtico, que es íntegro, que es fiable y que va a estar disponible. Pero en este caso, en el digital, debo preocuparme por el físico, que sigue siendo el original y realmente es el respaldo, bueno, realmente es el original del documento, debo preocuparme por el físico y debo preocuparme también por la imagen digital, garantizar esas características mínimas que pusimos sobre la mesa. En ese entendido, pues digamos que lo que hay que hacer es definir muy bien la estrategia de qué herramientas, qué estrategias voy a utilizar para poder garantizar esto tanto en físico como en el digital y como en el electrónico. Perfecto. Entonces, yo creo que ya con esta pregunta, como les venía comentando, porque pues ya no tenemos más preguntas. Perdón, hay una última pregunta, aprovechemos entonces para responderla. Dice, Sí, nos, señor, nos dan los minutos. nos pregunta Milena Uribe si es posible. No, esta presentación la vamos a compartir, claro que sí, no es Sí, una claro. pregunta como tal. Entonces, pues agradecemos nuevamente a todos los asistentes por estar conectados durante este tiempo, a Sergio, Nicos y Brian también un agradecimiento muy grande por su participación y por compartir con nosotros todo su conocimiento. Recuerden que estaremos enviando las memorias de este seminario a sus correos electrónicos y nos despedimos, no sin antes recordarles que desde Tecnoquí y el archivo estamos listos para apoyar sus procesos de implementación de modelos de gestión documental, transformación digital y gestión documental electrónica para entidades de gobierno. Muchísimas gracias a todos. También pues recordarles las redes sociales de Al Popular al Archivo y de Tecnoquí Digital, donde nos pueden seguir para pues estar pendientes a próximos y futuros webinars. Entonces, muchísimas gracias a todos y gracias por su asistencia.